placer recibirte en este tu programa, La Danza de la Vida, donde juntos hacemos cultura. Y además, en este programa tengo la bendición siempre de recibir a grandes artistas y exponentes mexicanos de talla nacional e internacional. Pero este día, en este programa, tengo que decir que el corazón bate fuerte porque recibe a una de las representantes de danza más importantes en mi vida y creo que en el quehacer cultural de México. Quiero confesarles que hace unos días me mandó unas fotos y en esas fotos había 4 chicas. Y yo me pregunté, ¿y dónde está la maestra Cristina Lozano? Y me contestó, detrás de la reja. Resulta que esas 4 bailarinas eran 4 alumnas, exalumnas. Y yo dije, me está bromeando. Pero la verdad es que efectivamente, detrás de cada una de las que estamos hoy aquí, de quienes hoy estamos frente a ti, hay gente grande, hay gente que sabe estar detrás y dar. Y este es el caso. Cristina Lozano, bienvenida. Muchas gracias Malinale por este recibimiento. En verdad me siento sumamente conmovida. Tus palabras me reconfortan y me hacen sentir muy bien. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerte en este programa, es un honor recibirte, pero además recibir a una maestra que no es la maestra a la que uno va a clases nada más. A la bailarina, a la madre, a quien hoy es madre y que en su momento ha tenido todas estas facetas, pero que siempre conectada ha estado con la danza. Cristina, la danza, el arte, un valor, un bien común. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo hacer que ese bien común perdure? Es una tarea muy difícil. En realidad, hablar de danza es hablar de algo que realmente tiene que ser muy protegido, muy tratado con mucho cuidado y es algo muy delicado. O sea, la danza, y particularmente la danza clásica, es el detalle, el preciso momento, el detalle del vestuario, el tocado, el arete, el peinado. Todo tiene una razón de ser y un porqué. Y en sí, la danza clásica como tal se ha preservado a través de los maestros que realmente han cuidado cada uno de esos pequeños detalles, porque estamos hablando ya de siglos de información que no está detallada en un escrito, de información que no hay, como en el caso de la música, una partitura, que a lo mejor está vieja, a lo mejor no está completa, pero está. En la danza no, la información se ha pasado ahora sí, que de voz en voz y de mente en mente, de gente que va transformando esa información con el paso de los años y pues nos lleva a lo que es hoy la danza. Entonces, creo que ese momento en el que tú, como maestro de danza, eres el transmisor de esa información, creo que es un momento clave y muy importante para la danza. Así que bueno, de esa foto que en algún momento tomé como broma, la verdad es que el hecho de estar detrás es estar muy al frente y en algún punto, en un cierto punto, tener la confianza de que esa persona a la que le estás legando tenga la inteligencia, la madurez y desarrolle el conocimiento para entregarlo lo más genuinamente posible, porque en el camino pues pueden acontecer muchas cosas. He tenido el privilegio y ahorita tengo el privilegio de estar formando maestros. Sí. Son 2 responsabilidades muy diferentes, bellísimas las 2, bellísimas, pero muy diferentes. En el bailarín trasciendes para que él se vaya a parar a un escenario y pueda proyectar o mostrar a su público lo que a él le apasiona como bailarín, ¿no? Pero en el caso de los maestros es un punto bien delicado. Es un punto bien delicado porque enseñar a todo este grupo de jóvenes que se han acercado de una manera u otra para aprender cómo enseñar a otras generaciones más adelante, en verdad es un compromiso muy importante. Cristina, en algún momento hablamos de los sueños, propiamente de los míos,
Y hablamos de este poder de soñar y de creer, incluso hasta ver algo que no es tangible en el momento, pero que estás tan convencido de que en algún momento va a suceder y además trabajas por ello. ¿Cuál es el sueño de Cristina Lozano para la danza en México? Mira, ahorita uno de mis grandes sueños para la danza sería que realmente se valore el trabajo de la danza como tal. Creo que estamos en un momento a nivel mundial donde estamos, y me incluyo en el grupo, perdiendo quizá un poco la sensibilidad del detalle y nos estamos yendo por los grandes trucos de los bailarines. Y no es problema que los grandes bailarines lo hagan, porque ya tienen una carrera, tienen una trayectoria, tienen un progreso por el que han llegado a ser esas grandes figuras, esas grandes solistas, primeros bailarines, representantes de las mejores compañías del mundo. Me preocupa que eso pase con los niños. Entonces, mi gran sueño es que nosotros como maestros, en verdad, podamos a los niños darles como su tiempo, dejar que esa niñez aflore, dejar que esa niñez progrese, camine, y entonces el niño o la niña se tope con ese bailarín que quiere ser en el futuro, pero que no sea el sueño de nosotros los maestros, sí, de que el niño sea algo, sino que en realidad sea el sueño del niño. Creo que se han perdido grandes carreras. Entonces, ese es mi sueño, que realmente como maestros valoremos y demos el tiempo a ese niño de crecer, de formarse, de desarrollarse, de llegar. Yo creo que cada quien tiene un tiempo. No porque un niño lo pueda hacer bien a los 10 años, todos lo tenemos que hacer bien a los 10 años. Uno lo llegará a los 10, al otro le llegará su oportunidad a los 15, al otro a los 17, etc. Pero sí creo que eso es importante. O sea, el sueño es revalorar la danza, revalorar el crecimiento de los niños y que las dos cosas se vayan compensando y se vayan dando, ¿sí? Sin prisa, sin forzar al alumno a cosas que no son. Importantísimo lo que estás diciendo, y que sea tu sueño ya nos contagia para que sea quizá el sueño de quien nos está viendo o de algunos maestros que se acerquen a este programa, y para mí misma. Cristina, estás desde hace mucho tiempo, desde sus inicios. Por ahí veía una credencial que decía carrera ballet, muy simpática, como muy en sus inicios. Luego decía año 1977, alumna Cristina Lozano, con esta carita de esta niña que llegó por primera vez a una escuela. Lo hemos platicado en algunas ocasiones para el público que lo conozca, prácticamente un llamado de la danza, porque entiendo que llegas a través prácticamente de tus hermanas, se va dando la situación y llegas a esta escuela. Más allá de los puestos que has tenido, de los cargos que has realizado, mucho más allá de ello, ¿qué significa la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en la vida de Cristina Lozano? No te puedo decir ni siquiera que mi segunda casa. Yo creo que la primera, en definitiva. Yo creo que la primera. Si contamos las horas de vida que yo he pasado en esta escuela, creo que he pasado más horas de vida en esta escuela que en ningún otro lugar, incluida mi casa, incluido mi hogar, incluido tanto mi casa paterna y materna como mi casa mi propia casa con mis propios hijos. En verdad pues le vamos a poner un segundo hogar, pero pues ha sido en realidad donde he pasado más tiempo de mi vida. Y muchas de mis mejores anécdotas, perdón. No, perdóname tú. Cuando vean esa entrevista en casa, por favor, le adelantas esta parte para que no se escuche. Qué hermoso oírtelo decir, porque a veces se ve como un paralelo, ¿no? O como una cuestión de labor. Lo digo porque a lo mejor podría ser así en mi caso o en el caso de otras personas en diferentes instituciones. Y el punto es que lo tengas tan integrado y tan tuyo lo hace mucho más genuino. Formas parte, Cristina, además de todo, de la primera generación. Cristina, yo he estado muchas veces en la escuela superior y siento emoción solo de cuando subo las escaleritas para la puerta principal. ¿Cómo era, a grosso modo, esos tiempos de la escuela superior cuando empezaban con las credencialitas? Eran así como, ya sabes, de papel, hecha maquinita.
¿Cómo recuerdas esos tiempos? Eran maravillosos, en verdad, poderte transmitir la vivencia de la escuela desde el día uno. O sea, precisamente la fundación de la escuela está marcada el 19 de agosto del año de 1977 y te puedo decir que tengo el privilegio de decirte que ese día pisé la escuela. Ese día yo estuve aquí. La escuela no era como la ves ahorita. Yo sé que tú nos has visitado muchas veces, la escuela no era el edificio completo. Sí. La mitad del edificio le pertenecía a una asociación que era una casa de reposo para sacerdotes ya retirados, sí. Lo cual nos hacía tener una escuela bastante, ya de por sí, bastante especial. El hecho de combinar las dos disciplinas de la música y la danza, sí. Pues además ahora había que tener un respeto por la parte religiosa, ¿no? Estaban los sacerdotes en una parte de la escuela con las monjas. Y bueno, finalmente las cosas fueron cambiando por ahí de los 80s, principios de los 80s, ya la escuela se hizo el edificio completo. El edificio maravilloso, una mística hermosísima, cada día un espacio nuevo por descubrir. Y ahora que lo veo a casi 45 años de distancia, porque en septiembre la escuela estará festejando su 45 aniversario, transformada en un bello edificio, pero que guarda la esencia, en verdad, de lo que implica una construcción de principios de 1900. Ay, no sé si algún día pueda viajar en el tiempo y ver esas escenas, pero definitivamente el sentir que tú lo transmites, eres una persona cercana a mi vida, pero me contagia de alguna manera el poder siquiera visualizarlo. Y luego me imagino a esta jovencita inquieta, con tanta energía como hoy, me imagino que antes todavía más. Qué lindo, qué lindos momentos y qué impresionante que lo puedas estar diciendo hoy aquí. Probablemente el público dice, bueno, sí, estuvo en los inicios, pero decir, he estado aquí 45, o sea, desde que este niño nació, desde que esta institución se parió como tal, de alguna manera nos contagias esa comunión y esa unión con ese lugar. Así es que sí entendemos muy bien por qué puede ser la primera casa. Ahora, Cristina, eres coordinadora de la licenciatura en danza de la licenciatura en docencia con especialidad en danza clásica. Cristi, definitivamente recibes mucha gente de muchos lados, de muchas ciudades. Independientemente de esta parte formativa para ir hacia la docencia y para transmitir, hoy en día vemos muchos bailarines que incluso están haciendo la carrera y todavía no han terminado o ya la terminaron dando clases. En tu opinión, como experta y como coordinadora específica de esta área, ¿por qué sí hacerlo o por qué no hacerlo? Mira, yo veo desde esta perspectiva grandes bailarines y maravillosos maestros, que se han convertido en maravillosos maestros, definitivamente. Pero no todos tenemos ese privilegio, no todos hemos formado parte de ese grupo. Y aparte, yo creo que para ser bailarín tienes que tener ciertos dones. Sí. Para ser maestro tienes que ser otros. Si se te conjuntan ambos, pues qué dicha. Pero si no se conjuntan ambos, creo que ahí es donde puede haber una discrepancia. ¿Qué pasa con esta carrera de docencia? Yo te voy a platicar un poquito el motivo por el que nació esta carrera de docencia. Sí. La carrera de docencia nació en el año 1994. ¿Con qué fin? Con el fin de que México tuviera un mejor nivel de enseñanza en la danza clásica. Sí. Definitivamente. Entonces, si tú volteas al mundo y haces un análisis, las carreras para docentes tienen un perfil donde ingresa gente que necesariamente ha bailado. En el caso de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, no es así. Sí tienes que tener conocimientos para ingresar a la carrera, sí. Obviamente. Ya entras en una edad adulta porque tienes que tener también concluidos tus estudios de preparatoria, de bachillerato. Sin embargo, ha habido mucha gente que gracias a esta carrera
en verdad nos ha ayudado a impulsar una mejor enseñanza en el país, con un mayor nivel de responsabilidad y con un mayor nivel de conocimiento. La parte metodológica es básica. Yo no digo que un bailarín no la pueda desarrollar, por supuesto que sí. Si tú todos los días haces tu clase a conciencia y tuviste un buen maestro que te habló de toda esta parte de el desarrollo del paso, de por qué primero nace un paso, por qué se enseña el otro, cómo se conjuntan, lo vas a poder ser maravillosamente, porque lo hay. Hay muchos grandes bailarines que son excelentes maestros. Sí. Pero cuando no tienes esta oportunidad, pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? O sea, hay un proceso en la ejecución paralelo al desarrollo del trabajo metodológico, de tal manera que la comprensión del alumno de ambas pueda ser mejor. Ahora, en ocasiones ocurre que prácticamente no se llega a una optimización del bailarín como ejecutante. Vamos a pensar que estudias, también depende el sistema, depende la responsabilidad del sistema, si es un sistema profesional de formación o no, en fin, hay varios factores. Pero hay diferentes momentos en los cuales uno se encuentra con el que a lo mejor no fue el bailarín, pero tampoco tuvo una formación metodológica propia. ¿Qué tanto consideras tú que esto afecta al país? Porque al final del día existen las dos versiones, ¿no? Las dos líneas. Y a veces hay un poquito un dicho mexicano que dice es que lo que uno lo hace con las manos, el otro lo borra con los pies. En este caso sería un poco al revés, porque estamos hablando de danza, pero al final, ¿cómo equilibrar esas dos bandas? Yo creo que puedes entrar en conflicto cuando no hay la voluntad, pero yo creo que con un poco de voluntad y honestidad, creo que ahorita hay demasiadas herramientas que tenemos cercanas, sí, con las que podemos nosotros asesorarnos, hacer un proceso de investigación, hacer un proceso de simplemente encuestas. Aquí lo hemos hecho, yo lo he hecho. A veces cuando tengo dudas de un paso me acerco a un compañero de trabajo y le pregunto, a ver, ¿tú cómo lo enseñas? Que sé que ha trabajado bajo un sistema, me acerco a otro compañero de trabajo y le pregunto, ¿tú cómo lo trabajas? Inclusive he hecho llamadas al extranjero para investigar, ¿no? Yo creo que definitivamente uno de los grandes problemas que yo veo con los maestros es que la teoría marca que debemos de ser sabios, pero yo creo que los maestros también podemos tener el derecho a decir, en este momento no sé, pero te lo voy a responder, lo voy a investigar y te voy a dar una respuesta correcta, en lugar de darte una respuesta simplemente por dártela. Yo creo que cuando el maestro en verdad llega a un punto en que reconoce, esta parte no la sé, la voy a investigar y te lo voy a reiterar, lo vamos a aprender inclusive juntos, creo que el crecimiento se da de una manera maravillosa, ¿sí? Pero a veces esa parte donde el maestro es presionado porque el maestro todo lo sabe, el maestro siempre lo tiene que saber, pues ahí es donde carga uno la responsabilidad en los hombros y a veces yo creo que no es necesario, creo que se vale decir, dame oportunidad, lo reviso, me asesoro y te voy a dar la respuesta más completa. Así es, además de que estarías hablando de un verdadero maestro. Hay una anécdota muy bonita en donde Arthur Rubinstein está sentado en un parque junto a Carlos Solís, mi padre, ambos pianistas. Y entonces, en algún momento de la plática, Arthur Rubinstein le dice a mi padre, maestro es el que te puso a ti delante de mí. Arthur Rubinstein, uno de los más importantes pianistas de todos los tiempos. Claro. Entonces, hay que saber eso y de ahí distinguir para ser realmente un maestro de fondo. Cristina, en el campo laboral, en el campo, llevas muchos años en la escuela, pero independientemente de la escuela, en general, convives con muchos aspirantes a la carrera en docencia, convives con muchos bailarines, tu entorno afuera de la escuela. Yo en lo personal creo que eres una persona muy directa, muy transparente, muy genuina. Puede gustar o no gustar. Qué maravilla que eres así. ¿Cómo, Cristina Lozano, cómo tú distingues en la gente lo falso de lo verdadero? Yo creo que
Mi punto, te voy a dar mi vivencia, Sí. o por lo menos del punto que yo parto. Yo creo que todo mundo partimos de un punto donde creemos que todos los demás estamos bajo el mismo proceso o buscando un bien común, llamémoslo así, ¿no? Y pues de ahí ya uno se puede llevar sorpresas, a veces maravillosas sorpresas y a veces unas no tan maravillosas, pero creo que ahí es donde entra la labor del maestro, ¿no? Y creo que cuando la sorpresa no es la que uno espera, puede ser en cualquier ámbito, ¿no? No necesariamente puede ser en la honestidad, puede ser en la transparencia o en las expectativas, simplemente. A veces cada uno llegan alumnos con expectativas que vienen de ciertas ciudades donde sus maestros les hicieron creer que no había más allá de ellos y llegan con expectativas y no es culpa de ellos, a final de cuentas. Entonces, ahí es donde entra la labor de a través de tu quehacer como maestro, en el día a día, de demostrar, de convencer, de ver en ellos cuál es la transformación que se va dando en sentido positivo y aplaudirla definitivamente para que también pues ellos vayan visualizando. Ahora, la personalidad no la puedes cambiar. La personalidad, yo siempre lo he dicho, o sea, la personalidad de cada uno es independiente y es insustituible. Cada quien tenemos nuestra propia esencia, nacimos con ella, inclusive ni entre hermanos podemos ser diferentes. Nuestros hijos no son una réplica de lo que nosotros queremos ser, pues mucho menos nuestros alumnos, con mayor razón, ¿no? Entonces hay que aprender a conocerlos poco a poco, pero sí los logras conocer y lo que tú puedes aportar, que tú crees que es mejor para esa persona, así será. Dentro de la relación alumno-maestro, en este caso tú además de ser coordinadora, das clases y estás íntimamente involucrada con los alumnos, con los estudiantes, no solo los propios, sino los que se están desarrollando dentro de la carrera. Existe, quieras que no, la observación. Hay que hacer esto, hay que trabajar esto está bien, esto puede estar mejor, tal, tal, tal. ¿Qué consideras tú que debe tener el estudiante? Porque esta crítica, vamos a llamarle así, constructiva, en algún momento se puede volver crítica destructiva a partir de uno mismo, o sea, a partir del estudiante. ¿Qué chip, qué necesita trabajar el estudiante para que jamás se vuelva crítica destructiva? Mira, estás tocando un tema bien importante y para mí ha sido un poco conflictivo la parte que yo viví como estudiante con la parte que ahora tengo que ser como maestra en el 2022, ¿no? Porque bueno, empecé siendo maestra en 1987 y empecé con el mismo chip que a mí me enseñaron. Y era lo que yo planteaba, ¿no? Sí. O sea, tú hablas de una constante crítica, definitivamente. El maestro, y particularmente en la danza clásica, y yo creo que casi en todas las artes, no me permito hablar por todas porque no conozco los procesos de enseñanza de todas las artes, ¿no? Pero estás viendo al cuerpo humano y lo estás transformando en algo que cada día es perfectible y que aún llega el alumno y supera su expectativa, es perfectible y es perfectible y es perfectible. Entonces, estás en una constante crítica y la palabra más recurrida que tenemos, yo creo que los maestros, es no, o eso está mal. ¿Por qué? Porque así fue muchos años y bien, estoy de acuerdo, yo no digo que no sea cambiante y me ha costado un poco a mí en lo personal adaptarme a todas estas nuevas corrientes pedagógicas y psicológicas para poder tratar de ser un mejor maestro, poder tratar de enseñar mejor. Pero también veo algo, que el bailarín tiene que también tener una enseñanza muy importante en cuanto a la tolerancia a la frustración. Claro. Y creo que esa parte está poco abordada. Entonces, la danza es efímera, es el momento. Tú ensayaste,
meses para hacer una variación que quizá dura 30 segundos. Y son los 30 segundos quizá por los que a lo mejor se puede definir tu futuro para que te contraten en una compañía, te suban de nivel dentro de la misma si es que ya entraste, sí, o te quiten hasta el contrato. Claro. No podemos saber, porque puede no ser una gran noche, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, creo que esa es la parte que también es muy importante enseñar, la tolerancia a la frustración. ¿Para qué? Para que precisamente el bailarín, cuando tú le enseñas esa parte, creo que es la parte donde él solo se va a superar a sí mismo, a través de esa tolerancia a la frustración. O no me salió, o me tengo que esforzar y tengo que ver de qué manera puedo garantizar para que el día siguiente sea mejor. No tirarme en un diván y decir, no, es que soy muy malo, yo ya no lo puedo hacer, lo intenté, ensayé 6 veces, salí, bailé y me caí. Pues te caíste hoy, pero mañana no. Y yo creo que eso es lo más importante en esta parte de la enseñanza. Y creo, me voy a atrever a decirlo, Cristina, que yo he sido tu estudiante. O sea, he vivido esa parte como estudiante, en este caso directamente tuya. Y sí te puedo decir que también depende el ángulo desde donde uno decide verlo, cambiar el ángulo. Si de una persona yo tan ordenada, tan, a lo mejor que si te sales un poco del tan o de esa línea, que eso mismo a veces el maestro lo propone indirectamente, entonces empiezas a descubrir que lo mismo no es lo mismo. Entonces empiezas a descubrir que ese rise o esa cintura afinada o ese ángulo de la pierna tiene otro porqué, tiene otro para qué, del que te casaste con la idea de que solo tenía que ser así o que tú percibías que tenía que ser así. Si tú te atreves a abrirte a esa posibilidad, definitivamente la percepción de la observación del maestro cambia a 180 grados. Y lo digo porque lo he vivido en varios casos, no únicamente con este caso. Ahora, Cristina, eres madre de 2 hijos, ¿Cómo, qué cambió en la maestra Cristina Lozano? ¿Qué marcó el tener 2 hijos? Porque seguramente todo evoluciona, todo cambia. Y en la época de soy la maestra de que se graduó y terminó es una, pero a lo mejor 10 años después es otra, pero vienen un factor importantísimo y además una persona muy dedicada y muy entregada a ellos, me consta que cambia en tu docencia, en tu transmitir. Definitivamente creo que es una de las mayores sacudidas que la vida te puede dar al mismo tiempo que te está dando un regalo, ¿no? O sea, tú estás recibiendo un regalo que aparte, pues, cuando te lo entregan los doctores y te dicen, aquí está tu bebé, dices, ¿y qué hago con él? O sea, ahora, ¿qué tengo que hacer con él, no? ¿Dónde lo pongo? Pero hablo en masculino porque mi primera experiencia como madre es con mi hijo varón, definitivo. Entonces, sí te cuida radicalmente. Ayer precisamente, fíjate, estábamos tocando ese tema, mis hijos y yo, y les digo, es que dejas de ser la mujer para convertirte en la mamá de. Y creo que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, porque van a decir, no es que no puedes dejar de ser la mujer. No, no dejas de ser la mujer, simplemente eres otra. Eres otra mujer que ahora ya eres la mamá de. ¿Me explico? O sea, no, porque muchas personas ahora es lo que me dicen, es que no puedes ser madre y olvidarte de ser mujer. No, yo creo que yo no me olvidé de esa parte. Creo que gracias a Dios he tenido el privilegio de poder compaginar ambas cosas de una manera equilibrada. Yo no puedo juzgarme si lo he hecho bien, lo he hecho mal. La vida nos dará la respuesta y mis hijos quizá son los más acertados en poder dar una respuesta en esto. Pero sí definitivamente hay un antes y hay un después, Mali. Hay un antes y hay un después como persona, como mujer, como madre y como maestra. Te cambia el chip por completo. Así como tú hablas hace un momento de si tú enseñas o si tú percibes como bailarín la enseñanza desde otro ángulo, tu maestro le das la visión al alumno desde otro ángulo, te abre una posibilidad. La maternidad también te abre una posibilidad de generar muchas cosas diferentes. Ya no piensas si de por sí
suelo pensar en varias cosas al mismo tiempo y te consta. Siendo mamá es la protección, es qué pasa, las consecuencias de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de lo que está pasando. Entonces, sí, definitivamente es una historia totalmente diferente, totalmente diferente. Yo te conocí hace muchos años, la voy a meter ahí un granito de algo, y la verdad es que de hecho fue uno de mis primeros encuentros, de los cuales en ese momento yo no entendí, digamos, como hoy puedo comprender, digamos, fue un encuentro, digamos, fuerte. Y con el paso del tiempo he seguido tu transitar y te he visto también llorar porque alguien se gradúa, o conmoverte con el mensaje de una exalumna, o estas aportaciones en clase que dices que no es el tendiu, no es la rotación en 3 veces en la pierna, es la rotación de mi vida, ¿no? Y eso creo que habemos mucha gente que lo agradecemos, y probablemente, Cristina, me estoy atreviendo a decirlo, el hecho de ser madre te hizo también un poco virar hacia esa parte. No quiero decir que no estaba, pero bueno, definitivamente no eras madre antes de, ahora eres madre. Entonces creo que esa suma de cosas hacen definitivamente una gran maestra, una maestra que puede decir, yo tengo una duda y quiero preguntar, la próxima ocasión te informo. Una maestra que te dice, mira, ve por aquí. Una maestra que puede ser sensible a otros seres humanos, que sabe que está con alguien que siente, que vive, que respira. Entonces, pues bueno, eso lo agradecemos enormemente. Tú lo acabas de mencionar, la sensibilidad es diferente, o sea, porque yo me puedo recordar precisamente con ese grupo que tú mencionas, que estaba yo detrás de la reja. Fue mi primer grupo que tuve yo como maestra. Yo recién había terminado mi carrera de ejecutante en julio, y en agosto, septiembre me llama la maestra Angélica Klein a su oficina y me dice, pues la maestra del grupo de octavo se va, no, de sexto año se va. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Te sientes preparada para asumir el cargo? Y yo, pues preparada no estoy, pero pues vamos, o sea, al final de cuentas, lo acababa yo de vivir, digamos que eran los últimos 3 años que yo había cursado en mi carrera, Sí. pues lo acabo de vivir, pues creo que puedo tratar de transmitirlo, ¿no? Eran 4 chicas maravillosas, bueno, son 4 chicas maravillosas, 4 chicas hermosísimas, muy trabajadoras. Te puedo decir que compartíamos casi la edad, éramos casi de la misma edad, eran 1 año o 2 menores que yo. Sí. Y realmente fue una experiencia muy linda. Yo a ese grupo le di sexto, séptimo y octavo, pero sí recuerdo que yo aquella energía que tenía y aquella potencia con la que yo podía llevarlas era, en verdad, no sé cómo me aguantaron, te lo tengo que decir, a esas alturas, no sé cómo me aguantaron. No sé cómo a estas alturas me hablan y me tienen tanto cariño. Y detrás de esto ha venido una transformación a través de los años. Pero sí, definitivamente es mucho más marcado. Han pasado grupos de ejecutantes, grupos de bailarines, grupos de maestros. Pero sí, definitivamente yo tengo en mi vida un antes de que mis hijos estuvieran en mi vida y un después de que mis hijos están dentro de mi vida. Cristi, hablando de vida, tu mamá. Tenía que tocar el tema porque si no, no sería Malinale Solís. Definitivamente te acompañó el tiempo que tenía que acompañar, pero además a esto te acompañó dentro de algo que tú decidiste, de algo que tú disfrutaste, que es la danza. ¿Hay algún momento, Cristina, que tú recuerdes de tus padres, tu madre, tu papá, que hubieras tenido una función, un momento así particular con ellos relacionado con la danza? Creo que fueron muchos de una manera inconsciente. Increíblemente te tengo que decir que mi papá más presente que mi mamá, sin embargo mi mamá apuntalando, sí, como pues era la función de las mamás en esa época. Ellos, al igual que yo, tenían la inconsciencia de a lo que yo venía. O sea, ellos estaban exactamente igual que yo. O sea, yo vine a tomar una clase de ballet
y de repente me vi envuelta en todo esto de que no estás estudiando una carrera y ahora en lugar de venir 2 días tienes que venir 3 días, y ahora en lugar de venir 3 días tienes que venir 5, y ahora en lugar de venir de 3 a 5 tienes que venir hasta las 8, y tienes que estudiar música, y tienes que estudiar francés, y tienes que estudiar historia de la danza, y poco a poco nos fuimos llevando los 3. Sí. Yo soy la más chica de una familia de 7, casi un pilón, te lo tengo que decir. Entonces mis papás ya los pesqué un poco cansados, porque pues ya habían casado hijas, tenían hijos adolescentes, y pues estaba el pilón, ya un poco ellos con mucho colmillo en este proceso de la educación, pero al mismo tiempo ya un poco curtidos, ¿no? Pero bueno, pues la hija chiquita, benditamente, vino y se metió a esta escuela donde yo digo que es lo más parecido a un convento, ¿verdad? Porque pues vienes al ballet, haces ballet, te vas a tu casa, duermes, haces tarea, te levantas al día siguiente y esa es la rutina del día a día, ¿no? Y el apoyo de mi mamá fue incondicional en cuanto a mis alimentos, estaban puntuales porque ella sabía que yo tenía muy poco tiempo para comer. En ese momento la comida no era precisamente mi hit, entonces ella tenía que estar muy al pendiente de que yo comiera, de que tuviera los alimentos necesarios. Sí. En la noche que llegara, que tuviera la posibilidad de hacer mi tarea, de aportarme lo que fuera. Mi papá igual estaba al pendiente, si había un útil escolar que había que comprar, trataba de tenérmelo listo para cuando yo regresara a mi casa. En verdad era maravilloso, era una mancuerna maravillosa. ¿Y qué te puedo decir en el caso del momento de la función y del momento del aplauso? Todo el tiempo estuvieron presentes, todo el tiempo estuvieron conmigo, todo, en cada momento. Y te lo tengo que decir que inclusive siendo yo maestra, porque yo les decía, tienen que ir a ver a bailar a mis alumnos. Claro que sí, ya no me iban a ver a bailar a mí, pero veían bailar a mis alumnas o a mis alumnos, y ellos se sentían exactamente igual de felices y de proyectados como si me estuvieran viendo bailar a mí. Hasta el momento en que pudieron, me acompañaron, por supuesto que sí. Ahora, Cristi, la vida es vida, la danza de vivir está, y hoy por hoy tienes una hija que hasta el momento, no sabemos más a futuro, pero hasta el momento ha decidido por la danza, está en la danza. Cristi, no solo eres la mamá de una chica que hace danza, es inevitable, eres una bailarina, una ex bailarina, una docente, una coordinadora. Si tú hoy por hoy, por un segundo, te visualizaras sentada en este momento frente a tu hija, una jovencita ya, entiendo, en 4º año de la carrera, ¿cuál sería el mejor consejo que te gustaría dejarle grabado por siempre? Mira, yo creo que yo lo hablo constantemente con ella y sí, hablamos muy claro que la danza no es fácil. La danza conlleva muchos momentos. A veces estamos en la parte alta de la rueda de la fortuna, a veces no nos toca estar en la parte alta, pero que precisamente el momento del disfrute y de disfrutar lo que estás haciendo tiene que estar presente en todo momento. Cuando tú dejas de disfrutar la danza, dejas de sentir pasión. Y cuando dejas de sentir pasión por la danza o por cualquier arte, creo que ese momento es cuando ya uno no debe de estar en eso. Y debe haber algo que nos despierte esa pasión y que nos mueva el corazón y que nos mueva levantarnos a cualquier hora para hacer. En cada persona se puede representar de diferente manera. En el caso de mi hija es la danza. Sí. Si ella, por su iniciativa, se levanta para ponerse el leotardo, las mallas, la zapatilla, y aunque esté muy cansada, lo disfruta, adelante. Ese es el mejor consejo que yo le doy. El día que lo deje de disfrutar, ahí es cuando ya hay que repensar. Tenemos que cambiar de dirección. ¿Cómo surgió? Obviamente eres bailarina, toda esta historia que tienes, pero ¿en qué momento tu hija dice, yo quiero hacer eso? ¿Cómo surgió? Mira, es algo bien difícil de contestarte cuando los hijos desde el vientre materno están viviendo lo que uno está haciendo. Ya me conté. Porque esa es una realidad.
O sea, desde que ella estaba en mi vientre, yo daba clases. Si bien te tengo que contar una anécdota bastante graciosa, cuando yo tuve mi primer sabático, inmediatamente me embaracé de Marifer. Entonces, sin embargo, yo, aunque estaba de sabático, no dejaba de dar clases. Yo impartía clases particulares. Y pues obviamente ellos lo están viviendo contigo, ¿verdad? Y yo marcaba mis ejercicios y ponía la música. Y posterior al nacimiento, muchas veces, tanto ella como su hermano, por necesidad o por gusto, me acompañaban. Me acompañaban a la función, me acompañaban a la clase. A veces andaban gateando a la mitad del salón mientras yo estaba dando una clase, ¿no? Entonces, ellos lo están viendo. Ella, por ejemplo, particularmente, y digo era en el momento en el que empezó su destello por el gusto de la danza, sí, muy observadora. O sea, yo estaba impartiendo mi clase y ella estaba sentadita quizá y empezaba así como a escuchar lo que yo decía y a ver cuál era la reacción en el cuerpo de los alumnos, ¿no? A tal grado que los alumnos me decían, como broma, no vayas a invitar a Marifer de Sinodal a los exámenes porque le tenemos un poco de miedo. Tenía más miedo a Marifer. Entonces, bueno, pasando a esto, creo que es algo ella que cotidianamente vive. Sí, a los 3 años yo le decía a Marifer, yo quiero que estudies TAP. Yo no quería que estudiara ballet, yo quería que estudiara TAP. Me decía, mamá, no, ¿por qué TAP? No quiero estudiar nada, no quiero estudiar nada en referente con la danza. Pero yo quería que estudiara TAP. Yo creo que particularmente el TAP es una disciplina que te desarrolla muchas habilidades musicales, de control de los pies, de control de los brazos, de control del peso del cuerpo, la rítmica. Entonces yo por eso yo quería que ella empezara por estudiar TAP, más que por el ballet. Pero finalmente no se dio. No era mi gusto, o sea, era mi gusto, no era el de ella y no se dio. Entonces en algún punto le dije, ¿quieres empezar a estudiar ballet? Y me dice, bueno, ándale, está bien. Tenía, creo yo que 6 o 7 años. Me acerqué con una amiga y le dije, oye, ¿cómo ves? Marifer puede entrar a la academia, hacer sus primeras lecciones de ballet. Te voy a narrar el primer día. El primer día fue, no quiero entrar. Ya la clase de ballet estaba transcurriendo, yo me senté ahí a un lado. La maestra dijo, mira, siéntense aquí y tranquilas, que ella decida cuándo puede. Pues cuando volteo y ella está en el salón, haciendo lo que las niñas estaban haciendo, yo tomo mi bolsa, me retiro del salón y así empezó. Ese fue el primer día de las clases de ballet de Marifer. La transición de la escuela a la escuela superior de una academia particular, ese fue un segundo shock. Eso fue un segundo shock. Fue Marifer, está la oportunidad, esto tiene una caducidad. Todo el mundo sabemos que entrar a una escuela con una enseñanza profesional o semiprofesional tiene un límite. No podemos decidirlo a los 17, a los 18. Y yo se lo insistía, no por el hecho de que yo quisiera que lo hiciera, sino porque precisamente en mi experiencia como docente, yo veo a muchas chicas que vienen cargando esa frustración, que en su ciudad natal o en su estado no existía o no tenían la opción de una escuela superior de música y danza para estudiar y eran demasiado pequeñas para que sus padres permitieran que emigraran a los 9 años y sus deseos son continuar con esto, pues así será. Pues mira, empezamos observando, oyendo desde aquí, sintiendo, y creo que gustosamente hoy por hoy la vemos en el escenario, la vemos participando en galas. Yo a la distancia siempre me gozo porque, y esto sí te lo quisiera preguntar como ser humano, ¿tú crees, consideras que el escenario transforma a las personas en esencia, las mueve hacia una mejor persona, hacia un trabajo consigo mismos como ser humano? Sí, definitivamente yo creo que sí, Mali, indistintamente del punto donde lleguemos, que obviamente mi idea es que ella logre, o sea, tenga la convicción y los deseos y se dé, que culmine su carrera. Creo que más allá de llevarte una vivencia dancística solamente, te llevas una formación completa como ser humano. O sea, creo que
que el pararte en el escenario, el saber llevar una disciplina en el día a día, con la responsabilidad que conlleva, con la seriedad que conlleva, con la mística que envuelve, todo este ritual que tenemos desde ponernos una malla, un leotardo, hacernos un buen peinado, porque el buen peinado nos va a hacer vernos mejor, tener una zapatilla limpia, tener unos listones correctamente sujetados, que no se salgan los listones, todo eso te forma, porque ese listón que se sujeta hoy y que no se sale en el escenario, te va a hacer sujetar muchas cosas en la vida que tampoco se te van a salir de las manos, porque vas a tener ese cuidado. O sea, si tuviste ese cuidado con ese listón, te está desarrollando tantas cosas en tu vida que parece un listón. ¿Qué pasa si se sale un listón en medio del escenario? Bueno, en mi época casi nos cortaban el cuello. Ahorita ya no lo hacemos, pero sí te llevas un buen regaño. Y el por qué es porque el listón se vuelve el centro de atención en lugar de tú como bailarín. Esa es la realidad. Entonces esto es lo mismo. O sea, si ella aprende todo esto, le forja su carácter, le forja desde esperar un turno. A ver, este año no me tocó ser la solista, el año que entra me tocará, a lo mejor tampoco, pero el año que entra me puede tocar, o me toca a lo mejor otra experiencia que a la que le tocó ser solista, no le tocó vivirla. Creo que los momentos de la vida se van dando, pero también te va desarrollando ese temple y esa paciencia de decir, a ver, esto no era para mí, pero seguramente atrás viene algo mejor, ¿no? Y con esa convicción creo que como ser humano, ahorita nos hace falta tanto eso, desde la forma en cómo vamos conduciendo nuestro automóvil por la calle, la forma en cómo nos conducimos con las personas de la tercera edad, que a veces nosotros vamos en nuestra mente y perseguimos lo nuestro sin tener el entorno de lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces creo que esa sensibilidad también te la da la danza, te la da el escenario, y sí te forja, o sea, te forja como un ser humano diferente. Yo cuando se empezaba a sentir un proceso de frustración, te lo voy a decir, lloraba y le decía a mi mamá, es que quiero ser un ser humano normal. Yo lo único que quiero es ser un ser humano normal. Y pues bueno, aquí estoy a mi edad sin seguir ser un ser humano normal, porque pues yo sigo considerando que no somos, o sea, no somos tan normales. Todas las personas que nos dedicamos al arte tenemos una sensibilidad diferente y abordamos la vida desde una perspectiva diferente. Ahora, ojo, y creo que es importante remarcarlo, ahí es donde está el maestro. Ahí es exactamente donde está el maestro, porque habrá quien te diga, abróchate las agujetas, quizá muchos años, pero nunca te dijo algo más. Cuando llega esa persona que te dice esto que ahora escuchamos de las cintas u otras diferentes cosas, entonces viene ese reconocimiento que hoy hacemos hacia ti, Cristina, en el programa La Danza de la Vida. La verdad es que sabemos que colaboras con el Colegio Americano también, asesoras aquí en Cuernavaca mi proyecto, el programa de becas Procultura, y quizá en mi mente hubieran pasado varias opciones, ¿no? Porque, bueno, opciones hay, pero en quién yo reconozco este abrochado de agujetas, en quién yo experimenté esta conjunción de decir, hay más que eso, hay una información ahí detrás y te estoy enseñando a que lo veas para que después lo transmitas. Así que, Cristina, yo creo que es lo que te hace estar en estos proyectos paralelos, no sé, a razón de lo que tú digas. Sí, definitivamente hay diferentes proyectos. Obviamente estar dentro de esta escuela sigue siendo un proyecto vital para mí. Creo que, no sé, el día que tome la decisión de retirarme de la escuela, obviamente va a ser un día, si todos los días son importantes, ese día va a ser muy importante. Pero sí, definitivamente
el poder participar con proyectos como lo son la asesoría que ofrezco para el Colegio Americano, pero principalmente en mi concepto y en mi gratitud, en realidad, de formar parte del proyecto de SER, de Becas Pro Cultura. En realidad, para mí es un honor. Siento que todavía hay mucho que hacer por la danza, mucho que hacer por la danza. Creo que a México, si en la cultura en general todavía hay mucho que hacer, creo que en la danza lo hay más. Y creo que el trabajo que se está haciendo con estos pequeñitos es invaluable. ¿Por qué? Porque indistintamente, como lo hemos platicado muchas veces tú y yo, no podemos tener una bola de cristal para saber cuál va a ser el futuro de ellas o de ellos. Sin embargo, estamos sembrando una semilla de algo que seguramente va a florecer en algo bueno. Les estás principalmente cambiando la vida a esos seres humanos. Es un giro de 360 grados donde ellos van a tener un abanico de oportunidades inmensas. ¿Por qué? Porque el ballet no solo es bailar, no solo es estar parado arriba del escenario. Se dividen demasiadas cosas y hay espacio para todos. Bendito Dios, hay espacio para todos. Cristina, pues vamos a cerrar esta entrevista de una manera muy especial, con lo mismo que empezamos. Porque así como empezamos con esa foto, con esa reja, tenemos que decir que aunque a veces no te veas, la luz que nos dejas, que nos heredas, es muy grande. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. En realidad me conmueve mucho estar aquí. Gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por el cariño, gracias por todos los detalles que has dedicado a mi persona. En verdad, yo me siento muy agradecida también con la vida, privilegiada de poder estar haciendo día con día lo que me gusta. Creo que ese es uno de los grandes también problemas que podemos tener y que hay mucha gente en el mundo haciendo cosas que no les satisfacen, que no les llenan. En verdad, yo agradezco a Dios, a la vida, el poder dedicarme a esta profesión donde no solo se conjunta la danza, que es una de mis grandes pasiones, sino que a través de ella descubrí que la docencia, sin saber, porque yo sí creo que ser docente es un don, lo tienes o no se te da, en realidad. Entonces creo que poder conjuntar estas dos grandes pasiones que me encanta la danza, me encanta poder ser maestra, y que estas dos grandes pasiones que mi vida han sido el motor de mi vida, sí, me permitan compartir con mis grandes tesoros, que son mis hijos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta emisión, este momento tan emotivo en el cual queda de palabra viva el punto central. Haz lo que amas, entrégate a lo que amas y súmate como ser humano para que el gran maestro que está ahí cuando tiene que llegar emerja. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de tu programa La Danza de la Vida. Hasta un próximo encuentro.